¿Por qué ganó Milei? Bueno, es difícil sintetizarlo, lo escribimos en un largo libro, pero si tuviera que decir, digamos, una frase corta es: no ganó por el voto bronca, ganó porque consiguió convertir la bronca en adhesión ideológica y esperanza del proyecto que le estaba encarnando y proponiendo. Javier Balsa es magíster en Ciencias Sociales, es doctor en Historia y es el autor, junto al equipo de la Universidad de Quilmes, de ¿Por qué ganó Milei? Un trabajo bastante, verán, hablaba recién de la extensión, un trabajo bastante extenso, bastante riguroso, con mucho trabajo en campo, mucha encuesta a nivel nacional. Esto ¿fue algo repentino? ¿Cómo fuiste viendo la evolución en el tiempo? Nosotros empezamos trabajando en un equipo nacional más grande durante la pandemia, viendo, digamos, cómo la gente se representaba la pandemia, las medidas de aislamiento, el virus, etc. Hicimos estudios, digamos, con entrevistas, con grupos focales y con encuestas desde, digamos, del año 2021 en adelante. Y después seguimos con un equipo más chico, después de la pandemia, en la pospandemia, y ya lo veíamos crecer a Milei, ¿no? Ya desde 2021 lo vemos crecer a Milei, ya en 2022... Antes de que se presentara para diputado, ustedes ya estaban viendo que había ya estamos viendo, y ya estamos viendo que estaba presente en todo el país. O sea, aunque no era candidato nada más que en Ciudad de Buenos Aires, ya estaba presente en todo el país, bastante instalado. En 2022 ya lo teníamos primero en cuanto a quién desea que usted gane las elecciones el año siguiente. Y bueno, y lo seguimos viendo frente a las PASO y los siguientes resultados, ya digamos 20 días antes del balotaje lo teníamos claramente ganador. Y lo que te decía, él en las PASO, que llega a este 30%, vamos, y sorprende siendo primero, logra capturar un poco de voto bronca, es decir, gente que no adhería a sus ideas ultra neoliberales y bastante conservadoras y ese discurso tan disruptivo, pero sin embargo lo votaba. Y lo votaba esencialmente para dar una señal crítica frente al gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, a pesar de haber sacado casi 30 puntos y presentarse como el candidato que iba a ganar en primera vuelta y que sumó muchos votos que venían de Rodríguez Larreta, de la misma Bullrich que perdió votos frente a él y de otros candidatos de derecha, él se queda en ese 30. ¿Por qué? Bueno, porque él pierde la mayor parte de esos votantes que no adherían a él en términos ideológicos. Es decir, aquella gente que lo votaba para manifestar su bronca, bueno, ya en las generales optó por Massa o en todo caso por Schiaretti. Y ahí por eso él se queda con ese techo del 30 y casi Sergio Massa sube, digamos, 10 puntos y casi gana en primera vuelta, ¿no? Porque la gente reflexionó mucho el voto entre las PASO y las generales. Hubo una repolitización de la sociedad. Fue un fenómeno un poco inesperado, ¿no? Quizás uno de los fenómenos que el libro también detalla es cómo en 2021 había mucho apoliticismo y antipolítica en la sociedad. Y para 2023 se revirtió por dos fenómenos. Por un lado, porque Milei capturó buena parte de esos antipolíticos hacia sus posiciones anarcolibertarias. Y del otro lado, la Unión por la Patria logró mantenerse primero unida. En otra coyuntura, un gobierno tan malo como el de Alberto Fernández hubiera generado una fractura. Todas las fuerzas que estaban ahí dentro se mantuvieron unidas. Y frente al temor de que ganara Milei, se reactivó la militancia peronista, de centro-izquierda, progresista, y bueno, y se repolitizó. Y lo que se ve muy fuerte en el libro es una divisoria ideológica muy potente, ¿no? O sea, nosotros hacemos escalas. Serían como 4 ejes, ¿no? Que era conservador, progresista, neoliberal, nacional popular, una cosa así. Nosotros ¿no? tratamos de ver en lo económico, en lo socioeconómico, qué opina la gente. Y le hacemos 6, 10 preguntas, ¿no? Para decir que alguien es muy neoliberal es porque me respondió las 6 preguntas neoliberal. Y si decimos que alguien es más de izquierda o nacional popular es porque respondió las 6 preguntas con esa perspectiva. Siempre le presentamos frases. De un tema le presentamos 4 o 5 frases para que la gente se leen en el celular, la gente elige, marca, y entonces nos da mucha tranquilidad. Primero, por la forma de preguntar las cosas, y segundo, porque cuando decimos algo es que sumamos muchas preguntas. Y en esa escala lo que se ve es una sociedad muy polarizada, ¿no? O sea, hay mucha gente muy neoliberal y mucha gente muy nacional popular. En la otra escala, la escala, digamos, de progresismo versus conservadurismo, hay una distribución más, lo que se llama una curva normal, es decir, más casos en el centro, menos casos en los extremos, ¿no? Una cosa que por ahí fue hasta un descubrimiento, o que es más común de lo que uno imaginaría, que uno tendería
a priori decir, bueno, conservador es neoliberal, nacional popular es progresista, y hay combinaciones de, digamos, cruces, ¿no? Hay muy poca combinación en los extremos. O sea, no hay nadie que sea un liberal clásico. Es decir, alguien que es progresista pero neoliberal, de esos es increíble. En 3.000 casos, por ejemplo, que tenemos medidas de esa manera, no hay ninguno que tenga este perfil. Por eso la dirigencia política neoliberal ha ido toda girando hacia posiciones cada vez más de derecha conservadora. Casi no tenemos dirigentes, no sé, radicales o antes teníamos en el PRO. Sí, lo que pretendía ser el primer PRO, ¿no? Esos desaparecieron de escena. ¿Por qué? Porque la base electoral neoliberal es una base hoy fuertemente conservadora en términos culturales. Por eso es que Bullrich lo aplasta a Larreta en la interna. A pesar de que toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, incluso, yo qué sé, José Luis Esper estaba con Rodríguez Larreta, nos olvidamos, pero había tanta recursos ahí detrás de la campaña. Schiaretti hacía todo lo posible por entrar de la mano de Larreta, ¿no? Nosotros ya lo veíamos venir, iba a ser imposible que Rodríguez Larreta, a pesar de todos esos recursos y ese apoyo dirigencial, se impusiera. ¿Por qué? Porque al votante de neoliberal le gustan las posiciones hoy conservadoras. Y a la inversa, casi no hay gente nacional popular que tenga posiciones conservadoras. Son casi todos progresistas. Perdón. Por eso Moreno saca 1%, menos del 1% de los votos. Está bien, pero a ver, en esta lógica, ¿por qué Grabois no debería haber tenido entonces un mejor desempeño frente a Massa? Bueno, tuvo un desempeño impresionante. O sea, sacó 1,5 millones de votos, 6%. Sí, la mitad que Larreta. La mitad que Larreta sin recursos, sin nada, en una campaña de 15 días. Es decir, con los avales presentados por Cartonero. Fue una elección muy buena. De hecho, yo creo que ahí hay como un potencial importante para posiciones de izquierda, dentro de Unión por la Patria o fuera, que a veces les cuesta presentarse con potencia, ¿no? como una posición clara. Nuestras encuestas nos muestran eso, ¿no? que hay. Ahora, la sociedad está muy dividida. Y esa misma división se mantiene hasta hoy. O sea, si el libro, de algún modo, yo el libro lo escribo entre diciembre y enero, y bueno, ¿cuánta vigencia mantendrá el libro? Porque no sabemos si esas posiciones se iban a mantener a lo largo de un año con Milei en la gestión de gobierno. Y sí, el libro lo que mostraba es que este triunfo es un triunfo ideológico y por lo tanto era muy probable que se mantuviera. La gente quiere creer que esto va a funcionar. Milei tuvo dos virtudes. Uno es esto, instalar esperanza. La gente que lo votó, aunque no tiene mucha esperanza en el país, piensa que si Milei es gobierno, quizás vamos a estar mejor. El votante de Massa, cuando le preguntábamos cómo iba a estar el gobierno si Massa ganaba, igual. O sea, no se despertó esperanza en un futuro mejor. Era más bien una actitud defensiva o añorando un pasado. Y la otra actitud clara es inclinar la cancha. O sea, Milei no fue a votar ese porcentaje de gente del centro, que es moderadamente neoliberal o moderadamente nacional popular o moderadamente progresista. Él fue a convencer a la mayoría de que había que ser ultra neoliberal y muy conservador. Entonces, inclinar la cancha es otra de las enseñanzas que nos trae Milei. O sea, permanentemente ir a buscar el centro político no entusiasma ni a los propios ni consigue alterar el escenario, ¿no? Entonces, Milei lo que logró es alterar el escenario, un punto que a Milei no le gusta reconocer, que el primero que colaboró en esto fue Macri. Macri logró hacer algo que al campo nacional y popular le cuesta mucho, que es, 1, reconocer su fracaso, 2, hacer una autocrítica. Él en 2019 dijo, 1, fracasé. Ya antes de la campaña electoral dijo, fracasé. 2, ¿por qué? Por culpa del gradualismo. Ya me equivoqué, fui gradualista y por eso fracasé. ¿Por qué ahora mi proyecto va a funcionar? Porque no voy a ser gradualista, voy a hacer todo lo mismo, pero más rápido, y si hay que reprimir, se reprime. Le pregunto una vez Majur, unos años más tarde, ¿pero esto puede generar represión? El liderazgo se lo tiene que bancar. Entonces, Macri prepara el terreno para instalar el discurso mileísta. Él, con este discurso, con esta autocrítica, esta nueva propuesta, pensemos de vuelta este juego para pensar a futuro las propuestas progresistas, ¿no? O nacional populares. Él entonces tiene un discurso. No solo tiene medios de comunicación que lo amplifican, él le da un discurso a esos medios de comunicación para que lo amplifiquen. ¿Y Milei qué hace? Se sube a ese discurso y lo pone 2 o 3 grados más arriba. E instala algo, por ejemplo, un discurso contra la justicia social. Algo que Macri no se había animado, que no se había animado Alzogaray,
el padre del neoliberalismo argentino para la gente más joven, él lo instala. Y en solo 2 años de prédica consigue que 1/3 de la sociedad argentina esté de acuerdo que haya que acabar con la justicia social. Una cosa muy potente, ¿no? O sea, algo muy revulsivo. Él, esto que yo digo, cómo corre el escenario e incluso consigue que de los varones jóvenes más de la mitad adhiera a esta idea, ¿no? Él tiene una prédica especial sobre los varones jóvenes. El punto débil que él encontró, ¿no? Claro, que eso yo ahora no me acuerdo exactamente los números, pero que se planteaba de cara de las PASO a la primera vuelta, que si votaran únicamente, eran varones menores de 30, creo, ganaba, pero... 70%. Una cosa así. Sí, sí, en el balotaje 80% de los varones jóvenes votaron a Milei. ¿Sí? No recuerdo algún candidato que haya tenido tanta pregnancia en una cuestión de género y etaria, ¿no? Sí, él, por un lado, así como consigue estar en todas las clases sociales y en todas las situaciones de formalidad, informalidad, etc., consigue capturar este fragmento específico que, a la inversa, si ese sector hubiera votado como el resto de la sociedad, hubiera ganado Massa. Si la distribución de votos de los jóvenes hubiera sido la misma que del resto, porque en el resto de los sectores ganó Massa. En varones mayores de 30, en mujeres de todas las franjas etarias, ganó Massa. Guarda, el 47% de las mujeres jóvenes también lo votaron a Milei. O sea, ahí es el otro fenómeno que te decía. El avance de un discurso reaccionario le da una base a la posibilidad del triunfo de Milei, incluso entre las mujeres, porque alrededor del 40% de las mujeres se consideran no feministas. Pero volvemos a lo de los jóvenes. Sí, ahí hubo como un punto ciego, creo yo, de estas muchas cosas que el campo progresista y de izquierda veía, pero prefería esconder la cabeza, como el avestruz, ¿no? Entonces, veíamos que los jóvenes, varones, se sentían muy incómodos frente al avance del feminismo. Y se sentían mal, se sentían sin una identidad. Les preguntamos, ¿ustedes si nosotros queremos una identidad, así como tienen las feministas, queremos alguna? Y no supimos darles una otra identidad, porque obviamente no iban a ser feministas. Y esa orfandad, e incluso en muchos varones jóvenes, casi la mitad, dicen no saber cómo relacionarse con las mujeres por culpa de que son muy feministas. Entonces ahí se generó un problema que obviamente la solución no es que no haya feminismo, claro. La solución es tener una propuesta política, identitaria, para a esos jóvenes que iban creciendo de ese modo. Mi hijo me lo dijo la pregunta es, hace 5 años, las chicas todas pañuelito verde. El feminismo no. Es el conjunto del campo progresista, el conjunto del campo de izquierda o nacional popular, como querramos considerar ese conjunto, el que tiene que tener una propuesta. O sea, viendo que eso pasa, tiene que tener una propuesta. No es para moderar el feminismo, es para entender que hay que tener una convocatoria. A veces, las convocatorias excesivamente focalizadas, ¿no? Es decir, una propuesta para tal grupo, una propuesta para tal grupo, nos ha hecho perder tener una propuesta universalizante. Es decir, tener una propuesta para el conjunto de la sociedad. Cuando uno tiene una propuesta hegemónica, no solo tiene una propuesta para cada grupo, sino que tiene una propuesta para el conjunto y se propone dirigir esa sociedad hacia un futuro venturoso. El libro tiene un subtítulo que se llama Disputas por la ideología y la hegemonía en la Argentina. Y lo que el libro analiza son qué proyectos estaban disputándose la hegemonía. Porque cada clase impulsa un proyecto. Y claramente no hubo un proyecto de izquierdas que se propusiera para dirigir la sociedad. Que la gente dijera, sí, vamos a probar con este proyecto que va a impulsar. Ni siquiera el proyecto de Massa era un proyecto que no quedaba claro qué significaba. Era volver al kirchnerismo, era hacer lo mismo que Alberto, pero ahora con un poquito más de vitaminas, digámoslo, o algo así. O era otra cosa, ¿no? En cambio, del otro lado teníamos 3 proyectos neoliberales bastante claros, ¿no? El proyecto ultra de Milei, un proyecto neoliberal recargado de Macri y un proyecto de un neoliberalismo consensualista que hacía otro análisis del fracaso del macrismo. Decía, nosotros perdimos porque nos faltó construir consenso, nos faltó diálogo con todos, quiero decir, con el centro peronista, el 70% contra Larreta. Y a los únicos que hay que dejar de lado son al 30% kirchnerista. Ese proyecto Macri lo lee como un ataque personal a su lectura y a su proyecto. Por eso Macri va de lleno contra eso, porque era algo
contrario a su diagnóstico y a su propuesta, ¿no? Sí. Y claramente era un proyecto que no tenía viabilidad, ¿no? Vos, sin embargo, en el libro, ya sobre el final, lo que planteás es que el triunfo de Milei, haces una comparación con los 90, ¿no? Que el triunfo de Milei no implica una hegemonía neoliberal. No. No, o sea, en los 90, para aquellos que sean más jóvenes, recordemos, el neoliberalismo era hegemónico a nivel mundial y no había contrastación. Cuando le preguntan a Margaret Thatcher cuál es su mayor éxito, la turra de Margaret Thatcher, que era la primer ministra inglesa durante todos los años 80, la guerra de Malvinas y luego, para la gente que no lo vivió, dice Tony Blair. ¿Quién era Tony Blair? Era el que en ese momento era el primer ministro inglés laborista, es decir, de izquierda, de lo más izquierda que hay en Inglaterra. Sí, sí. Es decir, ¿por qué? Porque Tony Blair aplicaba el mismo proyecto neoliberal que había llevado adelante ella en lo económico. Entonces, el neoliberalismo era tan hegemónico que incluso la oposición era entre distintas fuerzas neoliberales. Acá lo podemos traducir con De la Rúa, con un peso un dólar. Claro. De la Rúa continuando las políticas económicas de Menem. Pero incluso el Chacho Álvarez avalando esa línea, ¿no? Entonces, quiero decir, eso es cuando hay hegemonía de un proyecto. Hoy siguen empuja los proyectos. El 44% que votó a Massa en el balotaje tiene una posición claramente antineoliberal. Tienen en esa escala de 0 a 100, tienen un promedio de 16. Quiere decir, es alguien que son bien claramente nacional-populares o de izquierda. Prácticamente es muy parecido en promedio al votante de Bregman. Ajá. Y también tiene un 30 puntos en conservadurismo. Es decir, son gente muy progresista. Y eso, nosotros la última encuesta, nosotros hacemos encuestas académicas, la última encuesta la hicimos en agosto, y seguían iguales. O sea, toda la gente que había votado a Massa seguía con estas mismas convicciones y opinando que este gobierno es un desastre y que no acuerdan en nada con este gobierno. Ningún votante de Massa hoy opina bien del gobierno de Milei. Estamos hablando, perdón, de un 44% que ya lo tiene en contra y que no puede entrarle. No le puede entrar, tiene mucha bronca, ve al peronismo como tibio, como muy desdibujado. De hecho, una pregunta era una pregunta abierta. A nosotros nos gusta hacer preguntas donde la gente escribe, ¿no? Y bueno, y esa pregunta abierta hay que tomarse el trabajo después de analizar cada pregunta y ponerla en alguna categoría. Bueno, me fue fácil porque como que el 15% dijo tibio, 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 ¿no? Ausente, desorganizado, desunido. El 50% de esa masa lo ve muy mal al peronismo. Lo ve mal, pero le tiene esperanza, quiero decir. O sea, no, hay un porcentaje que dice, bueno, ya fue, pero es poco. Entonces, yo creo que ahí el gobierno la va a tener difícil el año que viene en las elecciones legislativas. Es decir, porque por más que baje la inflación y el gobierno haya mejorado bastante en los indicadores y para muchos sea una sorpresa que la gente siga apoyando a algún gobierno que lo castiga tanto en su situación socioeconómica, como el libro muestra, esa gente tiene esperanza de que esto funcione. Acuerda con esta propuesta. Dice, bueno, esta propuesta vamos a darle un tiempo para ver si anda. Pero el otro sector, la otra mitad de la sociedad casi, no le quiere dar un tiempo. Es análogo con lo que pasó. Y hay un porcentaje que pierde, hay un porcentaje que viene perdiendo entre el 6 y el 10%, que bueno, vamos a ver por qué fuerza política se inclina. Lo más probable es que el año que viene la elección sea una elección muy polarizada, una elección más bien plebiscitaria. Raro para una intermedia. No, en 2017 la elección se polarizó de vuelta. Massa había sacado 21 puntos en 2015 y Stolbizer 6. Juntos habían sumado 27. Fueron juntos en una nueva alianza que Romano llamaba Un País, sacó 6% en todo el país. Sí. Es decir, la gente frente a un gobierno tan potente dice, bueno, ¿lo apoyo o lo castigo? Y entonces eso hay que ver cómo juega. Es cierto que el gobierno tiene una gran capacidad y una gran potencialidad para sumar a todos estos aliados de centro-derecha que le han ido votando casi todas sus leyes, ¿no? No, lo que te preguntaba de alguna manera era qué posibilidades tiene entonces una agenda, digamos, de progresista para la izquierda, digamos, también alto espectro, de disputar, ¿no? esta hegemonía. Bueno, depende también la capacidad de recomponer la Unión por la Patria, que, insisto, sigue estando toda unida, lo cual también de vuelta es un valor, quiero decir, porque podría verse en muchos otros escenarios, en 2015, otros países, ¿no? se digregan, van unos por acá, se ha mantenido bastante unida, algunos desprendimientos pequeños de legisladores o algún gobernador, pero como fuerzas políticas están todas unidas, hay que ver la capacidad de reinventarse
y de proyectar futuro, porque muchas veces se peca en esa visión nostalgiosa, es decir, bueno, volvamos a los años gloriosos de Néstor y Cristina. Bueno, una de las cosas que demuestra el libro es que solo un 27% de la sociedad el año pasado recordaba bien los gobiernos de Cristina. O sea, toda esta prédica, todo este discurso demonizador frente al kirchnerismo fue erosionando incluso a un sector de su base que, bueno, de última lo vota, pero que no recuerda con tanta potencia esos gobiernos. Ni hablar los jóvenes que ni siquiera los vivieron, ¿no? Entonces, yo creo que una de las claves para aprender de Milei es proyectar esperanza a futuro de algo nuevo, distinto, potente, que permita al país salir para adelante y con convicciones claras. A veces uno ve alguna dirigencia peronista muy oscilante, ¿no? Y que termina reconociéndole cosas al gobierno, bueno, esto había que hacerlo, esto había que hacerlo. Y ese discurso, bueno, genera cierta desmovilización, ¿no? El kirchnerismo, en relación a algo que vi que me estabas por preguntar, si era parecido o no, el kirchnerismo tuvo esa tensión, ¿no? Entonces, en la medida que yo extremo mucho las posiciones, se polariza la sociedad y puedo perder un sector de centro que me acompaña. Pero si pierde esa capacidad polarizadora, yo creo que pierde casi todo su encanto. Y entonces se dibuja y sus chances de ganar son incluso menores. Javier, te agradecemos muchísimo. Volvemos a recomendar Por qué ganó Milei, de Javier Balsa, editó el Fondo Cultura Económica. Y gracias por haberte